Una de las preguntas que siempre me hago es ¿qué es fe? ¿Será que la fe simplemente es un sentimiento? ¿O será que quizás es una emoción? ¿O simplemente un pensamiento? ¿Qué será la fe? El problema es que si no entendemos bien lo que es la fe, nunca podremos ejercerla de forma correcta, nunca podremos usarla bien. Por eso es muy importante lo que yo entiendo por fe. Y el punto es que se han dicho muchas definiciones, muchas características de la fe. ¿Están mal todas? ¿Están correctas todas? Y creo pensar que todas están correctas, pero aún así podríamos desmenuzar aún más la fe y podríamos sacar algo muy importante que tiene que ver con cómo creemos y de la forma en que creemos en Dios para definir correctamente lo que es la fe. Ya que todas estas definiciones y características que hemos escuchado, que hemos leído, escapan a un punto muy importante. De hecho, he escuchado a muchas personas que dicen que fe es creer en Dios. Pero la verdad es que esa definición o esa característica o esa creencia de la fe no es suficiente. La fe va mucho más allá de simplemente creer en Dios. De hecho, la Biblia menciona que los demonios también creen en Dios. Es más, la Biblia dice que los demonios tiemblan ante la presencia de Dios, porque saben que Dios es puro y santo, y ellos son malvados. Y a pesar de que los demonios creen en Dios, a ellos no se les adjudica fe, solo al ser humano. Y la diferencia entre ellos con nosotros es que los demonios se han visto a Dios, ven el mundo espiritual. De hecho, en este momento hay ángeles alrededor mío, hay demonios también, pero yo no puedo ver ese mundo espiritual, y ellos sí. Por lo tanto, con mayor razón, ellos pueden creer en Dios más que yo, que no lo he visto. Pero a ellos no se les adjudica la fe. Entonces, si fe no es creer en Dios, entonces, ¿qué es? El punto que para poder entender la fe, debemos ir a la Biblia. Y la Biblia nos da una vasta argumentación o una vasta base para poder entender lo que es la fe. Pero hay un libro que se encuentra en la Biblia, que es el libro de Hebreos. Y en tan solo un capítulo y en tan solo en algunos versículos nos da la definición de forma indirecta de lo que es la fe. Aquel capítulo, del versículo 11 en adelante, menciona una cierta cantidad de personajes que efectuaron la fe o que ejercitaron su fe. Lo interesante de todos estos personajes es que en todos ellos se dice la frase y por la fe de tal personaje ocurrió esto, o por la fe de este personaje es que sucedió aquello, o por la fe de cierto personaje le fue contado por justicia, etcétera, etcétera. Cuando tú analizas a cada personaje, tú te das cuenta que lo primero que ocurrió fue que Dios les dijo algo. Dios les menciona un suceso que iba a ocurrir o algo que debía suceder, y estas personas creyeron a las palabras de Dios. Y al momento de creer y actuar conforme a lo que creyeron, entonces ahí es que la Biblia les adjudica la fe. Por lo tanto, la fe no tiene que ver con creer en Dios. Yo te animo a leer Hebreos 11 y te vas a dar cuenta que la fe, en palabras simples y en palabras minuciosas, o excavando para llegar a lo más profundo de lo que es la fe, te vas a dar cuenta que la fe es creerle a Dios. ¿Qué significa esto? Que la fe no tiene que ver con lo que yo crea. La fe no tiene que ver con lo que yo piense o lo que yo sienta. La fe tiene que ver exclusivamente con lo que Dios dice.
Cuando tú crees a esas palabras, porque aquel que lo dice es fiel, entonces a ti se te adjudica la fe. Por lo tanto, en el siglo XXI, ¿qué podríamos denominar fe? Todo aquello de lo cual Dios habla o dice y que se va a cumplir. Por ejemplo, la segunda venida de Jesús. Jesús va a venir aunque tú creas o no creas. Pero si tú crees, a ti te la adjudica la fe. ¿La fe en qué? En la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, si tú te consideras hijo de Dios, la Biblia dice de que el justo nunca va a mendigar pan. En pocas palabras, tú nunca vas a pasar hambre. Si tú le crees a Dios, eso va a ocurrir. Otro ejemplo más minucioso aún. La Biblia dice de que cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, somos nuevas criaturas. Si tú crees eso, no mirándote a ti mismo, tus errores, tus defectos, si tú crees eso porque el que lo dice es fiel, entonces tú eres considerado una nueva criatura, un hijo de Dios. ¿Literalmente lo eres? ¿En comportamiento, en carácter? No, porque seguimos cometiendo errores. Pero quizá en tu mente sí lo crees. Por lo tanto, eso es fe. En pocas palabras, la fe es creerle a Dios. La pregunta es, ¿tú le crees a Dios? ¿Y por qué te hago la pregunta? Porque muchas veces nosotros vivimos una vida de desconformidad, una vida de desánimo, una vida en la que muchas veces pareciera que no tenemos esperanza, pareciera que la motivación se ha ido, se ha apagado. Nuestros rostros están tristes, apagados, como decimos en el buen chileno, sin brillo. Están como que realmente no viviéramos la esperanza de la bienaventuranza de la segunda venida de Cristo, o de la vida eterna, o de la salvación, o simplemente la oportunidad de que cada día nos levantamos con una nueva oportunidad de vivir. Sino que andamos con la cabeza cabizbaja, pareciera que estuviéramos tristes. Y cuando la Biblia nos dice, por ejemplo, que Dios nos dio todo en Jesucristo, entonces nos dio la alegría. Si nos dio todo, no tan solo las cosas materiales, sino que también las cosas emocionales. Significa que también nos dio alegría, nos dio paz, tranquilidad. ¿Será que realmente le creemos a Dios cuando Él nos dice que somos nuevas criaturas? ¿Le creemos cuando nos dice de que Él nos dio paz, no como el mundo la da, sino que como Él la da? Y la paz que Cristo manifestó en esta tierra es una paz que lo hacía caminar sobre el mar de forma tranquila, que lo hacía enfrentarse a la enfermedad con ojos de sanación. Para Jesús, la vida era una vida placentera. A pesar de que iba a morir, nunca se le vio renegando. Jesús vino a vivir una vida vicaria en donde Él vino a morir, pero nunca se le vio renegando ni quejándose. Es más, la Biblia menciona de que a Jesús se le acercaban los niños. Ahora, los niños tienen la particularidad que no se acercan a cualquier persona, sino a aquellos que ven que son, no sé, son tiernos, son amables, son alegres, son humildes. Por lo tanto, Jesús pudo haberse quejado de la vida mucho más que cualquiera de nosotros, pero nunca lo hizo, porque Él le creía a Dios. Por lo tanto, yo te animo a creerle a Dios, no por lo que eres, no por lo que haces, no por lo que has dejado de hacer. No te mires a ti mismo, mira a Dios y créele. Por favor, créele, porque Él es fiel. Tú y yo quizás no somos fieles, pero Él sí lo es. Que el Señor te bendiga.